Al dar la expresión, el Dios que resucitó a Jesús, pudiera sonar un poco extraña o inclusive ofensiva a los oídos de alguno. Pero es que en esa historia de la vida del Señor Jesucristo, todos estaban situados dentro de ese margen del Dios de los judíos. El Dios de los judíos es el mismo Dios de Israel, el Dios de la historia. Pero cuando Jesús resucita, estos mismos religiosos judíos quieren tapar de cualquier manera la resurrección de Jesús. Es como si esa imagen de ese Dios se sintiera amenazada por la resurrección. Así que los creyentes deben reconstruir o mejor abrirse a una imagen acerca de ese Dios que resucita a Jesús. Hoy en día, muchas religiones no aceptan la resurrección de Jesús, no lo ven ni siquiera como el Mesías, pero todavía consideran que están dentro de esa fe de ese Dios único. Nosotros hemos acogido la historia del pueblo de Israel. Hemos sido enseñados a través de esa historia. Está escrita para nuestra enseñanza. Pero al conversar de la resurrección nuevamente, tenemos que encontrarnos con una imagen de Dios que pudiera chocar contra esa imagen del Dios del Antiguo Testamento que los judíos conservaron y que no permitieron que trascendiera o que pasara los límites hacia esa nueva resurrección. En la resurrección de Jesús llegamos al punto más alto de la fe cristiana. Es que es ahí donde se revela que Dios triunfa sobre el mal y sobre la muerte. El Dios que resucita a su Hijo unigénito. De Jesús se dice que fue resucitado. De Dios o del Padre se dice que Él lo resucitó. Si no hubiera tenido lugar la resurrección, el Dios de la crucifixión hubiera quedado comprometido por la mentira, por la injusticia y por la muerte. Debemos ver que en la resurrección hay una crisis de fe. Esa crisis de fe de esos primeros judíos creyentes que ahora ven a Dios con otros ojos, de otra manera, a la manera como Jesús lo presentó. Esta revelación de Dios no necesita ser comprobada de una manera científica. La resurrección es un misterio y como todos los misterios, a ellos podemos entrar, acceder mediante la fe. No es un hecho verificable, como lo fue la crucifixión y la muerte de Jesús, porque Jesús no se presenta ante la multitud que pidió a Barrabás. Jesús no se presentó ni mostró sus manos y sus heridas ante Pilato o Herodes o el Sanedrín. Fue algo más de un círculo de aquellos que iban a ser la semilla de la fe. ¿Cuáles son los rasgos de ese Dios que resucita a Jesús? Bueno, en primer lugar, el Dios que resucita a Jesús es el Dios de la vida, es el Dios de los vivos, de que habría hablado Jesús en Mateo 22:32. Y Pablo lo reafirma cuando relaciona la resurrección de Jesús con nuestra propia resurrección, porque dice Dios que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. 1 Corintios 6:14. El Dios de Jesús es la fuente y es la plenitud de la vida, hace brotar la vida desde la nada y devuelve a la vida a quienes han muerto. Dios es el que resucita a los muertos y de una forma definitiva. La resurrección de las que nos hablan los evangelios, pues son como una imagen, una sombra de esa verdadera y definitiva resurrección, la que conduce a una vida definitiva, eterna e inmortal. A esta vida definitiva, a esa vida definitiva apunta la misión de Jesús. Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Esta es la vida que Dios quiere para todos, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Dice, y yo lo resucitaré en el día postrero.
Juan 6:40. La plenitud de vida del ser humano es la contemplación de Dios, es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta es la vida que se había manifestado en la persona de Jesús. Jesús mismo lo había dicho de sí mismo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y este Dios de la vida es una denuncia contra los falsos dioses en nombre de los cuales se ha matado, se ha violado la dignidad humana, se ha intentado legitimar acciones, situaciones y estructuras de muerte. Son falsas imágenes de Dios que se rompen al ver al resucitado y esa calidad de vida que ofrece a los creyentes. El Dios de la resurrección es un Dios fiel a sus promesas. La resurrección es el cumplimiento de la gran promesa que anhelaban aquellos que esperaban en Dios. Ese cumplimiento que despeja las dudas, los miedos, las frustraciones sufridas por los discípulos al contemplar a un Jesús en una cruz. Es aquella muestra de esperanza que se le da a los que van camino a Emaús, que vienen desilusionados y abatidos. Ahora se convencen de que Dios ha cumplido su promesa resucitando a Jesús. Es que el Dios de Jesús es un Dios fiel a las promesas. Por eso es digno de confianza. Es capaz de sostener la esperanza de quienes confían en Él. El Dios que resucitó a Jesús se revela como el Dios que hace justicia a las víctimas y justifica a todos, adoptándolos como hijos suyos en esa gracia bendita que se nos dio en Cristo. Así que hace triunfar la vida sobre la muerte, el bien sobre el mal, la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la injusticia, el amor sobre el odio. Y consigue ese triunfo no a base de poder, de violencia, sino a base de misericordia, de amor, haciéndose el mismo víctima en Cristo para vencer al odio, a la mentira, en ese propio terreno al que se sometió el Hijo del Hombre. A pesar de que seguimos siendo esclavos de la muerte, la fe en la resurrección de Jesús nos permite esperar que Dios nos resucitará también a nosotros. Y Pablo llega a ser de nuestra resurrección una prueba de la resurrección de Jesús. Él dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice Pablo, nuestra fe es vana, nuestra predicación es vana. Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. 1 Corintios 15, 14 al 16. Así que la resurrección de Cristo es la garantía de que esa promesa se cumplirá también en nosotros, pues uno de los nuestros, que se hizo como nosotros, ha resucitado ya y ha resucitado corporalmente. No fue una resurrección del alma, no fue una resurrección del espíritu, no fue un fantasma, es alguien que podía ser tangible. Y esa promesa la celebramos cada primer día de la semana, en la cena del Señor. Cada vez que coméis de este pan y bebéis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Qué importante es conmemorar, celebrar, estar despiertos al significado de lo que los domingos celebramos. El Dios que resucitó a Jesús es el Dios de una nueva creación. Y esto es bellísimo, porque Cristo resucitado es la primicia de la nueva creación. Es la semilla de la nueva humanidad, de la nueva creación. Cristo resucitado es un atisbo de nuestra resurrección. Con la resurrección de Cristo, la creación entera, la humanidad, pues abren unos tiempos de promesa. Nuestra salvación es en esperanza, dice Romanos 8:24. El Dios que resucitó a Jesús hace nuevas todas las cosas, como dice el último libro de la Escritura, Apocalipsis 21:5. Mirad que hago una nueva creación. No solo renueva la humanidad, renueva todo el cosmos, todo el mundo, toda la creación. Así que al acercarnos a la fe, encontramos la verdadera imagen y correcta imagen de Dios.
la imagen que Jesús vino a darnos, porque Él y el Padre son uno solo. Gracias por atender estos temas y compartirlos con otros. Soy Ricardo Martínez y les hablo desde la ciudad de Bucaramanga. Bueno, mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.